¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Estamos aquí una vez más en su programa Un Instante Santo, en el cual recordamos todo el tiempo a Dios, recordamos todo el tiempo la unidad. Muchas gracias a Dios, gracias Alex también una vez por estar aquí, nuevamente por estar aquí. Bendecidos a todos los que nos están viendo también. ¿Cómo andamos, hermano? Bien, aquí mira, ya listos, empezando la semanita, casi aún, ¿qué te gusta? 90% de concluir la lectura del programa de estudios, ¿será más o menos? Algo así, como un 90%. 90%. Ya Bueno, vamos, sin contar las lecciones. sí, 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 o sea, lo que es leíble, ¿no? Lo que es la teología, ¿no? Por decirlo, la práctica, pues ya sabemos que eso te avientas un año, cuando menos. Así es. Pues Ujú. ya muy pronto por concluir, gracias a Dios, estas lecturas y ahí se las vamos a dejar a nuestras 35 millones de resurrecciones que próximamente despertarán, o que ya despertaron, de hecho. Ya todo se dio. Así es, ya todo se terminó. Así es. Pues hermanito, pues vamos a empezar con, más bien vamos a continuar con Manual del Maestro, que ya vamos a la del Em, manual. ¿Capítulo qué? ¿O pregunta? Bueno, pregunta 14 son 29, pues vamos a la mitad. Llevamos Muy tres, bien, echamos ganitas, pueden salir en dos. perfecto. Tomando en cuenta que el de la confianza era uno de los más largos, el de la enfermedad. Ujú. Sí, ahorita ya vienen más de a uno, ¿no? Cortitos. Sí, más cortillos. Ujú. Cortitos, pero concisos. Mm, Eso sí, te dejan pensando todo el día. Perfecto. Pues vamos a darle, vamos a hacer nuestra oración. Padre, bendito seas. Te pedimos en este día que nos guíes en esta lectura con mi hermano Alejandro, que hagas que descienda tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes para compartir lo que tengamos que compartir, sanar lo que tengamos que sanar y perdonar lo que tengamos que perdonar. Sé tú a través de tu voz, nuestra guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza, para sí mismo aceptar la expiación y poderla compartir con cada uno de nuestros hermanos y también poder hacer una relación santa con cada uno de ellos. Permítenos abrir nuestra mente para que tu recuerdo llegue a cada una de nuestras mentes y poder recordar que somos uno contigo, uno en el amor, uno en la eternidad. Bendito seas, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita paciencia, por todo lo que haces, por todo lo que eres y por todo lo que ya se hizo. Bendito seas, Padre. Amén. Amén. Gracias por compartir la oración. ¿Cómo acabará el mundo? De una vez lo copiaste, ¿no? Dijiste, de una vez lo copio. Sí, de una vez, porque luego me lo andas pidiendo. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón, completo sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada lo cubrirá ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpa dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparece. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparece. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido.
que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado, ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo, pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también lo hace. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo a encararla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito tendría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón trae todo esto para bendecir el mundo. Este partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí, nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que ya no se le tenga miedo. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia siendo proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios.
Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras por siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede suponer su fin. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo. Y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a quietarte porque su voz se oye en la quietud y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando apaciblemente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio, incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado niños e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente ni un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo, independientemente de cómo juzgues sus regalos? ¿Que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Tus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Tus promesas garantizan su juicio y solo éste será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es conservar su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. ¿Cómo debe de pasar el día el maestro de Dios? Para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa felizmente. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que comparten ese papel con él lo encontrarán, de manera que puedan aprender juntos las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que se pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya fue planteada y contestada, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya está listo y ve desplegarse ante él seguro y libre de obstáculos el camino que tiene que recorrer. Pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certeza que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregar el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque pueden convertirse fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron concebidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Si se comenzó mal, no obstante, siempre es posible volver a empezar. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalca cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello?
Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico. Es posible que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea propicia a pasar unos minutos en un estado de quietud nada más despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que le indique no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede con igual facilidad dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche, se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No es aconsejable hacerlo acostado. Es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierres los ojos y pienses en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te pueda salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo es. Qué insensatez estar atemorizado por nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, pero tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, pues está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude, con todos ellos reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con el momento o el lugar porque estos son uno y lo mismo para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que esté protegido. ¿Cómo puede hacer eso especialmente en aquellos momentos en que su mente esté ocupada con cosas externas? Lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que él lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar como antes de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es lo suficientemente buena para el Maestro de Dios porque no es lo suficientemente buena para el Hijo de Dios.
Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o terroríficos, gratificantes o exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle ahí y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedicó su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar, Dios está conmigo. No puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras, o una sola o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no es nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que realmente nunca tuvo. Y a cambio de ese sacrificio se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría hacer un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo han aprendido. No hay otro riesgo durante el día excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia funciona. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no tiene sentido. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelven a abrir las puertas del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Amén. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? No. Pues bueno, primero que en todo nos explica cómo va a acabar el mundo, ¿no? O sea, bueno, está hablando aquí prácticamente del juicio final, ¿no? Eh, bueno, primero que todo de la verdad que pasa por alto, ¿no? Las ilusiones. O sea, lo primero que nos está compartiendo aquí es precisamente que, ahí se me fue, precisamente que a través del perdón es de la manera que se va a liberar el mundo. Ya no lo había explicado en el texto, ¿no? O sea, a través del juicio fue como nosotros nos empezamos a dividir. Dice, ¿y cómo se va a cerrar la brecha? Pues dejando de juzgar. ¿Y cómo vas a dejar de juzgar? Pues a través del perdón. ¿Por qué? Porque precisamente si no, si juzgas, pues obviamente te estás proyectando en tu hermano. Si perdonas con tu hermano, pues ya no hay nada que le quieras juzgar, cuestionar, corregir, cambiar en su forma, decidir cómo tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿no? Por eso te dice, por eso cuando tú perdonas, y se lo dejas al Espíritu Santo, la verdad lo único que va a hacer es pasar por alto las ilusiones, que es a lo que se refiere en el sentido que, por ejemplo, si tú te pones a pelear con una proyección que no sea de tu agrado, pues en ese mismo momento pues vas a juzgar. En ese momento vas a discutir, vas a pelear, vas a tener ira. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma le estás dando realidad a las ilusiones. Entonces, de hecho, tendemos a caer mucho en eso, ¿no? Más cuando vamos empezando. Como desde yo ya sé, entonces
está sucediendo esto porque, no sé, porque no estoy bien con mi mamá o no estoy bien con mi papá, entonces yo ya estoy juzgando la situación. Entonces te dice, no, hazte un lado. O sea, si es una ilusión, si es, hazte un lado y deja que tu maestro te muestre cómo verlo. Y es decir, te dice, por eso la verdad lo pasaría por alto. O sea, no vería el error, no vería si está bien o mal, no vería de dónde viene, o sea, no le haría ningún significado a la culpabilidad o al error. Entonces, por eso dice, la verdad pasa por alto toda ilusión o todo error. Y también nos menciona que el perdón es el propósito real del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, si perdonas, pues ya no hay manera de que sigas juzgando al mundo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo lo hacías con base a tu percepción o lo juzgabas con base a tu percepción y tu creencia acerca del mundo, ¿no? Y te dice, ¿cómo terminaría entonces el mundo cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado ni de división? Que simplemente el recuerdo de Dios, ¿no? Y viene pues obviamente el que sigue, ¿no? Que dice que si cada uno de nosotros será juzgado, dice por supuesto que sí, ¿no? Pero como, ¿cuál es el juicio de Dios? Que eres santo, eres libre e íntegro y que por siempre te encuentras dentro de su mente, ¿no? Dice, y bueno, ese es prácticamente el juicio final. Ahí terminaría prácticamente todo, ¿no? O sea, no es el juicio del mundo de que eres culpable y que los que son culpables, pecaminosos, se van al infierno y que los que se portaron más o menos se quedaron pues en el limbo y los que se portaron bien se fueron al cielo. No, nada de eso. O sea, nos está diciendo que cualquiera es santo, libre e íntegro. O sea, todos somos santos. ¿Por qué? Porque precisamente nos vuelve a reiterar, esto es una ilusión. Entonces, en ilusiones nadie es culpable. Y también te dice, y en el texto también lo dice, ¿no? Y para la eternidad menos, ¿no? Dice, ¿qué sería para la eternidad mismo que seas culpable eternamente? ¿No? Ese es el infierno que tú mismo te ofreciste, que tú mismo te dictaste, ¿no? Y no nada más, no nada más ese infierno que es después de la muerte, ¿no? Sino todavía, si te sientes culpable, todavía aquí te castigas de ciertas formas, ¿no? Entonces precisamente te dice, no, o sea, una vez que el sueño del mundo haya terminado, tú vas a recordar que eres santo, eres libre e íntegro. Y ya de ahí pasa a lo que dice que cómo debe pasar un maestro de Dios su día, ¿no? Y dice, bueno, un verdadero maestro de Dios ya no le interesa cómo tiene que pasar su día, ¿no? Simplemente sabe que ya está con Dios y que lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, lo que esté con él, es parte de su función. Nada más que, dice, nada más que no se le olvide que le tiene que entregar todo su día. Dice, pero bueno, si hablamos de pasos, para los que todavía creemos que necesitamos pasos, te dice, bueno, primero que todo, el maestro de Dios bueno, se tiene que acordar que las lecciones son para ahorrar tiempo, ¿no? O sea, se usa el tiempo para que las lecciones las use para justamente acortar el tiempo, porque cada vez que un día, un maestro de Dios inicia un buen día, es un día para ahorrar tiempo, ¿no? Y te dice, bueno, primer paso, después dice, cuando despiertes, dedica un momento a Dios, dedica un momento a estar con Él. Y también nos menciona esta parte, ¿no? O sea, dice, no te puedes llamar maestro de Dios si no has terminado todo el programa de estudios, o sea, todo el año haciendo más, obviamente, las lecturas, bueno, el texto y lo que hemos leído. Entonces dice, pero, y no, y lo menciona por lo siguiente, porque dice que o sea, dice, una vez que hayas concluido las lecciones, pues obviamente te has de haber quedado con algo de ellas, algunas frases, algún conocimiento a lo mejor hasta de tiempos de meditación o de oración, o sea, ya tú ya tienes el contexto en tu mente de cómo hacerlo. Entonces te dice, ¿no? O sea, dice, bueno, cuando despiertes, dedícale un rato a Dios. Dice, el tiempo incluso no importa. Te dice, lo que importa es que ese momento que vayas a hacer sea un momento de entrega, sea un momento para Dios. Entonces dice, ciertamente has aprendido algunas frases, entonces, pues ya sea, inicia el día, ¿no? Entonces te dice, bueno, iniciando el día, entrega tu momento a Dios, no importa el tiempo que le dediques, simplemente que sea, pues, esa decisión de hacerlo. Y dice,
en las noches, antes de irte a dormir, también es un buen momento para cerrar los ojos y acordarte de Dios, ¿no? Entonces te dice, bueno, en la mañana, cuando recuerdes, en la noche, ir antes de irte a dormir. Dice después, bueno, ya a lo largo del día, ¿no? Dice, a lo largo del día tienes que tener un pensamiento de dicha y de paz. Dice, sin embargo, pues también, obviamente, también hay pensamientos de dicha y de paz para nosotros, que nosotros también estamos, que metemos mucho nuestro pensamiento. Entonces, por eso te dice, también te lo dice ahí, ¿no? Como de, ya deja todos esos pensamientos, todo, 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 y deja que el Espíritu Santo te guíe. O sea, para que tú también no involucres de algunos tipos de pensamientos con otras cosas que no van. Entonces te dice, solamente deja que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? No dejes que tus pensamientos se involucren. De ahorita estoy teniendo un pensamiento de paz, sí o no, ¿no? Entonces ya valiste con esa duda, ¿no? Entonces simplemente que te dejes guiar, ¿no? Y te dice en el siguiente punto, ¿no? O sea, te tienes que recordar que tú estás protegido, que Dios está contigo, que el Espíritu Santo te está acompañando a lo largo del día, ¿no? ¿Para qué? Porque dice, porque muchas veces llegan pensamientos mágicos. ¿Y cuáles son los pensamientos mágicos? Ya los hemos platicado, ¿no? O sea, situaciones que nos incomodan, situaciones que nos duelen, una punzada de dolor, diría el curso, ¿no? Entonces, esta parte te das cuenta que estás metiendo un pensamiento mágico, es decir, un concepto que tú tienes acerca del mundo. Y como tú fabricaste el mundo de juicios, por eso sientes esa punzada de dolor, ese pensamiento de enojo, de ira, ¿no? Entonces te dice, ten cuidado con esos pensamientos mágicos, tienes que estar atento cada día, cada segundo, cada minuto, incluso cada segundo, ¿no? ¿Para qué? Para que te des cuenta que son solamente pensamientos mágicos y que no tienen ningún significado. Y conforme te vayas a dar cuenta, solamente van a ser pensamientos que te den risa, diría. Eh, y bueno, también aquí ya nos dice, ¿no? No hay otro sustituto que sea más que la voluntad de Dios, ¿no? No hay sustituto para la voluntad de Dios. Entonces también pedirlo en el día que Dios, que se haga su voluntad para que Él te guíe a lo largo del día. Pues ya, creo que ahora sí ya dijiste todo, en serio. Este, pues nada más como voy a enlazarlo pues con las preguntas que vienen, creo que es la de los pensamientos mágicos. Pero yo creo que como que aquí va en retro la pregunta, ¿no? Primero, ¿cómo acabará el mundo? Y esta te lleva a la siguiente pregunta y de será cada uno juzgado al final y cómo tiene que pasar el día el maestro de Dios. Son creo que tres preguntas que van completamente así eslabonadas. Primero, el mundo pues dice, puede acabar aquello que no tiene principios, pues va a acabar en una ilusión, ¿no? Dice, pero una ilusión de felicidad. Porque acuérdate que donde viene la paradoja del tiempo, donde viene cuáles son los alumnos del Maestro de Dios, hablan acerca de que pues todo esto ya concluyó, ¿no? Que en el instante en que la separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, ¿no? Y eso pasó hace mucho y en la realidad jamás sucedió. Entonces dice, el mundo acabará entre risas, todo tendrá un desenlace feliz, en pocas palabras. Dice, pero tu mundo acabará, tu mundo que tú has fabricado, que tú has inventado, va a acabar de esa manera, entre risas, en paz, en alegría, cuando hayas aceptado el juicio final, que pues que eres inocente, que eres bendito, que eres tal uno, tal como Dios te creó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta que leímos de, pues será cada uno juzgado al final, pues sí, dice, pero tenemos que aceptar el juicio final de Dios y al mismo tiempo compartirlo. Dice, y para que tú puedas aceptar el juicio final de Dios y aceptar tu inocencia o aceptar la expiación de que eres inocente, pues también tienes que aprender a cómo pasar el día, ¿no? Ya como maestro de Dios. Y bueno, ahí como bien ya explicaste, ¿no? Pues te da la opción de, pues un maestro avanzado, pues ya eso ni siquiera se lo pregunta, pero cuando uno está con sus primeros pininos, pues sí tiene que hacer un poquito, pues no está tan fácil todavía de zafarse de las estructuras. Entonces, pues ahí te da consejos que ya los explicaste, de cómo tenemos que pasar el día y cómo tenemos que estar, eh, pues atentos a los pensamientos mágicos y no estar cayendo en la tentación de estar utilizando la magia, que es lo que normalmente nos sucede, ¿no? Lo que yo te decía la vez pasada, ¿no? Es más fácil organizar una conferencia en contra de la contaminación ambiental
que agacharse a recoger una cáscara de plátano, ¿no? O sea, podemos hablar mucho sobre curso de milagros, podemos hablar sobre mucho, sobre toda la teología y la podemos entender muy bien, porque hasta cierto punto, pues al principio cuesta trabajo, porque pues, estamos tan acostumbrados a los principios mágicos que cuando lees el curso, pues se te hace un poquito complicado, pero bueno, al menos en mi experiencia, no sé en la tuya, yo ya considero que, por ejemplo, el curso se me hace demasiado lógico y el estarlo leyendo, su, su, su filosofía de unidad, me mantiene en una cordura constante. Pero aplicar el curso, por ejemplo, ya en una circunstancia del día a día, donde tienes que estar aplicando la expiación constantemente y donde tienes que estar haciendo, pues, obviamente esa parte donde estarte encomendando constantemente a Dios para no caer en la tentación de las ilusiones, esa es la parte complicada, ¿no? Entonces, pero te dice, no, pues ahora sí que tu convicción de querer mantener tu voluntad de querer firme con Dios todo el día, ¿no? Dice, y según sea tu convicción o tu voluntad, ese va a ser el resultado que vas a tener. O sea, simple y sencillamente ya se te dio la información y con qué ímpetu, con qué fe la estás aplicando, ¿no? No hay como que otro remedio mágico para que puedas aplicar el curso, ¿no? O sea, ya se te dio la información, ya aceptaste ser un maestro de Dios o ya te puedes nombrar a ti maestro de Dios porque pues ya hiciste el plan de estudio completos, ahora sí, llévalo a la práctica, ¿no? Y yo creo que así como al principio a mucha gente nos cuesta trabajo entender el curso de milagros, la lectura, la comprensión, la aplicación de los ejercicios, muchas veces yo creo que así es, no es que creo, así es en la aplicación del curso, ¿no? O sea, pero también pienso que cada vez se te va a ir haciendo más natural, o sea, la aplicación con tus hermanos. Por eso es que a mí me queda muy claro, y lo dice el curso, pues que no tiene mucho caso estarnos pasando años en la contemplación y en la meditación aislados de la sociedad, sino precisamente con tus hermanos, es con quien vas a lograr la expiación, la salvación. Y es ahí la parte, pues que a veces se nos pudiera complicar, ¿no? Por el tema de las tentaciones, de las ilusiones. Que bueno, ya ahorita pues la siguiente pregunta pues ya va a ir conectado, ¿no? ¿Cómo lidiar con los pensamientos mágicos? ¿Algo más que tú quieras agregar? No, o sea, pues sí, nada más esa parte como de justo, ¿no? Al final de que digo, bueno, obviamente también aunque no hayan hecho las lecciones, ¿no? También pueden ustedes mismos, empezar a aplicar todo lo que a lo mejor estamos leyendo. Y no y justo, bueno, lo que decía es que también la New Age nos habla mucho de esa parte, ¿no? Como de alejarnos, de todo eso. Digo, yo no digo que no esté bien ni mal, sino simplemente creo que también es parte de, pero cuando te vas, como ahora sí que de por vida, pues está cabrón en el sentido de que no hay para mí es como un multímetro estar con un hermano o vivir situaciones con hermanos, porque finalmente pues ahí te das cuenta que realmente cómo estás tú. O sea, si estás en paz con tu hermano, pues eso quiere decir que tú estás bien, o sea, que todo te está, o sea, tú por dentro te sientes bien, no tienes tema, ¿no? Y la otra, ¿no? También desde qué punto me estoy yendo, ¿no? O sea, si me estoy yendo para alejarme del mundo porque los veo, he leído tanto, he aprendido tanto, que siento que todos no saben lo mismo que yo y por eso me tengo que alejar porque No hablar me con un merecen, hermano, sí, o hablar con un hermano, o sea, literal dices, no, pues está bien, güey, no voy a hablar con él, ¿no? O soy sea, especial. Ujú. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente te alejas de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, te pierdes precisamente de lo que te menciona el curso, ¿no? El regalo que te puede dar tu hermano de salvación, ahí es ese regalo, ¿no? O sea, el ver en tu hermano, si lo estoy viendo tonto, si lo estoy viendo pendejo, o lo que sea la palabra, si lo estoy viendo así, pues es precisamente lo que aún yo siento de mí mismo, ¿no? Lo que aún yo percibo en mí. Por eso lo estoy viendo nada más en mi hermano. Entonces realmente es un multímetro de decirme, ¿por qué estás juzgando de esa forma a tu hermano, no? ¿Por qué lo estás viendo de esa manera? Entonces, si él es tal cual Dios lo creó, al igual que tú, ¿por qué lo estoy viendo de esa forma, no? Entonces, obviamente, si yo me alejo, pues no voy a poder entender eso, no lo voy a poder ver. Digo, obviamente,
de alguna otra manera lo voy a reconocer o algo, pero te dice, pues si el camino puede ser menos tortuoso, ¿no? El camino puede ser más liberador en el sentido de que precisamente te sanes con cada personaje que tú fabricaste dentro de la ilusión, ¿no? Al final. Entonces, creo que esta parte es esencial, ¿no? En este sentido, que ya no queramos huir de nuestros hermanos, queramos huir de la expiación literal, porque es parte de la expiación. Para mí, el ver a un hermano que en algún momento juzgué porque, no sé, por el oficio que llevaba, por las situaciones que hacía, y ver que realmente era yo mismo atacándome por, no sé, por desconfianza o por a lo mejor querer hacer lo mismo, no lo sé, pero simplemente darte cuenta que entregar ese juicio y hacerte un lado, pues te libera. Y ahí te empiezas a liberar pues del mundo, porque fue del juicio que tú hiciste sobre él, ¿no? Así Claro. es. Sí, 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 por supuesto. Pues, ¿qué sigue, hermano? ¿Seguimos? Sí. No me acuerdo si cerré tú, cerré yo. Yo tampoco. Creo que cerraste tú, ¿no? A ver, Échale, no, no. entonces, Échale. listo. Dice, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si este asunto no se trata bien, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá también atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Tu responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando tu propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además de que les ha abierto la puerta a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar porque no es esto lo que quiere aprender. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que la refuerza, y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el mundo. ¿Cuántas veces se ha enfatizado, subrayado, el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su auxilio? En estas situaciones es donde más claramente se le concede su propio regalo, pues él solo puede dar lo que ha elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y el del alumno, que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados, y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no se ha dicho. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. ¿No te escuchas?
Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos, o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ser reconocida claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginarios o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad. Y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema del pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentado que existe una separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios. Cree también que puede triunfar en su empeño. Que esto no es un hecho es obvio. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y así es donde la culpa y ahí es donde la culpa tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Mas, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado pero no abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo, y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es, dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación.
pues no tienen realmente el poder de suscitar culpa, de modo que pueden pasarse por alto y así olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no tiene poder para hacer nada. Al igual que la magia que se convierte en su sierva, la locura ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Amén. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de su pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo y demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios, la culpa se perdona se perdona y pasa por alto completamente. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpa es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia demente reemplaza a la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y tus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad, y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo en el que se basa. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Para que lo tengas. Gracias. Para que el Maestro de Dios pueda curar es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato que se ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él.
La única responsabilidad del maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Tus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? La palabra impecabilidad se utiliza aquí como el significado de condición carente de pecado. Es la justicia. La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de hacer únicamente interpretaciones justas y dejar a un lado toda injusticia. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiera sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación, sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. No hay un conflicto inherente entre la justicia y la verdad. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aun estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según nuestro encuentro, perdón, según indescriptibles, según uno sigue adelante. No se puede comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí la lente que al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que la inventó y que en tanta estima la tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forma cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser eternamente verdadero. La salvación es la justicia de Dios. La salvación restaura en tu conciencia la completitud de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero la compleción es inmortal y por siempre semejante a su creador al ser una con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios la lente de percepción deformada a través de la cual miras tú. Ahora la lente es suya y no tuya. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser, como si de tu enemigo se tratase. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto, pues en esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo,
precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación deja de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin, ¿qué es la paz de Dios? Ya nos fuimos de corrido, ¿no? Ya la, Ya, sin explicar nada. No, pues bueno, lo que pasa es que como el manual ya es un poquito más objetivo, más concreto, pues ya te dice, ¿no? A lo mejor unas cosas puntuales que pues no esté por demás no explicar. Así como pues las tres preguntas anteriores, pues estas también van escalonadas o van eslabonadas completamente, ¿no? Estábamos hablando acerca de si cada uno será juzgado al final, cómo tiene que pasar el día el maestro de Dios. Y luego te dice, ¿no? O sea, durante el día el maestro de Dios va a pasar por ciertas tentaciones. Y entonces ahora aquí pues empiezan estas preguntas, cómo tienen que lidiar los maestros de Dios con los pensamientos mágicos, ¿no? Y bueno, en resumen yo lo diría de esta manera, ¿no? Todos los pensamientos mágicos, sea cual sea, son pensamientos que que no te producen paz, que no tienen que ver con la verdad, que no tienen que ver con Dios, con el amor, con el perdón, la expiación. O sea, son pensamientos que tienen que ver con las ilusiones y que obviamente el maestro de Dios, pues cuando está en su día a día, cuando ya está, pues ahora sí que viendo, dice, no falta cualquier circunstancia externa, que eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las consecuciones a la paz, el deseo de deshacerse de la paz, que habla acerca de que cuando uno ya quiere, pues ahora sí como que aplicar, porque dice, una vez que tú ya vas por la paz, como que tú ya buscas la paz, dice, pareciera que hubiera situaciones externas a ti que te atraen para que pierdas tu paz o tú mismo pareciera que te estuvieras boicoteando, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Aquí los pensamientos mágicos, pues lo que hace es que, ¿qué? Pues conectas con las ilusiones que buscas inconscientemente que pierdas la paz. Y dice, pues, ¿cómo lidian los maestros de Dios? Pues bueno, primero te da un compendio bien cabrón, ¿no? Porque te dice, bueno, todos los pensamientos mágicos o todas las ilusiones no es otra cosa más que una constatación del ego de que estás separado de Dios. Dice, y sobre todo, porque cuando tú lidias con esos pensamientos mágicos y lidias con la ira, desde el temor o desde el ataque, ¿sí? Entonces lo único que haces es, pues entonces le atribuyes a Dios como si él fuera tu enemigo y usurpas su lugar en la realidad, ¿no? Y que esto va completamente conectado con el tema también de cómo se lleva a cabo la corrección, ¿no? Que te dice, ¿no? Pues bueno, los pensamientos mágicos, cada que tú aceptas un pensamiento mágico, dice, vuelve a despertar tu culpabilidad durmiente y donde el ego prácticamente te susurra, ¿no? Has usurpado el lugar de Dios, no creas que él no se ha dado cuenta, ¿no? O se ha olvidado, ¿no? Y luego te maneja pues todo un tema, ¿no? De que pues, y ahora un padre iracundo persiga a su hijo y que la única solución es mata o te matarán. Y entonces te dice, bueno, pero precisamente para eso son los maestros de Dios, que son los que son enviados para que precisamente no estemos atrapados en estos pensamientos mágicos. Dice, y obviamente dice, cuando tú aparezca un pensamiento mágico y tú quieras llevar a cabo la corrección con un hermano, o en este caso menciona alumno, pues dice, pues no atacar, dice, no atacar el pensamiento mágico de tu alumno, ni discutirlo, ni atacarlo. ¿Por qué? Porque dice, porque si tú proyectas ira ante los pensamientos mágicos o ante las correcciones, dice, condenas a tu alumno o condenas a tu hermano y te condenas a ti mismo. Entonces la salvación se vuelve algo imposible para aquellos que atacan las correcciones o quieren corregir desde la ira o quieren corregir las ilusiones o los pensamientos mágicos desde una forma de atacar o de querer, ¿sí? Y que obviamente pues volvemos al tema, ¿no? Le volvemos a atribuir a Dios ese papel en el que Él es el que está llevando a cabo este tipo de problemas, ¿no? Dice, sin embargo, dice, pues bueno, esto va tanto como para los pensamientos mágicos como para la corrección, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Dice,
para empezar tienes que tomar en cuenta lo que decías hace rato, ¿no? Cada hermano es tu termómetro, este termómetro que te dice cómo vas, tú, cómo te estás proyectando, cómo te estás extendiendo. Entonces te dice, pues bueno, estos pensamientos mágicos o esto que se tiene que corregir, se tiene que hacer forzosamente desde la expiación. Se tiene que hacer desde aceptar la expiación para sí mismo, porque es el único objetivo para un maestro de Dios, aceptar la expiación para sí mismo y comprender que esos pensamientos mágicos o esas circunstancias que parecieran ser externas no son otra cosa más que mi propia culpabilidad que estoy proyectando. Entonces, el maestro de Dios prácticamente, ¿cómo lidia? Pues aceptando la expiación y con una gran paciencia y una dosis de muy buena voluntad. Y que eso inevitablemente pues te lleva a la otra parte de qué es la justicia. Y pues bueno, me encanta porque pues obviamente ya el tema de la justicia se maneja desde el mundo como si fuera venganza. O sea, se confunde demasiado la palabra justicia con venganza y lo que sucede, pues es que obviamente desde el concepto de la venganza, pues es un ataque, ¿no? O sea, el creer que sí, que existe la injusticia es pensar como si Dios fuera injusto y que todas las cosas que están pasando a mi alrededor, pues fueran cosas externas que me atacan a mí. Entonces, por tanto, ahora uno exige justicia desde el ego, que no es otra cosa más que un contraataque o el ataque desde la ira. Dice, sin embargo, dice, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del mundo. La justicia de Dios no es otra cosa más que la corrección de la injusticia. Y la injusticia, pues es lo que nosotros ya conocemos como que el Hijo de Dios pueda sufrir, pueda ser pecaminoso. La injusticia no tiene nada que ver con un sentimiento en el que a mí me hicieron, o sea, yo estaba aquí tranquilo, en paz, y de repente así, sin hacer nada, algo me llegó y me lastimó. Y eso pues se me hace muy injusto. Y pues bueno, aquí hay una frase que también muy matadora del curso que te dice, ¿acaso, como dice, acaso te sientes víctima a pesar de tu inocencia y tu santidad? Pues bueno, a mí sí me pega esa frase porque imagínate, ¿no? Si yo se supone que ya acepté mi santidad, ¿por qué tendría que ser víctima de un ataque, no? Y entonces ahora en el mundo pues se considera así, ¿no? Considero que yo soy víctima de injusticias a pesar de que soy santo, a pesar de que soy inocente. Y entonces ahora le atribuyo le pongo varias características al concepto de la santidad o de la inocencia, que puede ser alguien que sufre por cuestiones externas. Y entonces ahí sí estoy haciendo real la dualidad de bueno y malo y el concepto de justicia e injusticia que se ve en el mundo o que se sopesa en el mundo. En cambio, acá te dice, ¿no? Para nada. La justicia no es algo que se requiera en el cielo. Sin embargo, dice, es otra ilusión que apunta hacia la verdad. No están peleadas ni separadas. La justicia de Dios es algo que tú puedes implorar o invocar en todo momento, pero que sea la justicia de Dios. Y entonces vas a darte cuenta que la justicia de Dios es donde todo mundo gana y nadie pierde. Eso sería la verdadera justicia de Dios. Y en resumen rápido, pues para que a ver si podemos alcanzar a unir más. O puedas dar tú una opinión más profunda. Adelante, hermano. Bueno, si me dejas, adelante. Bueno, ya pues obviamente, pues ya lo mencionaste la mayoría. Bueno, también habla de los pensamientos mágicos cuando te dice, ¿no? O sea, tienes que ver justamente, aquí ya no hay dualidad, ¿no? O sea, ya no se está hablando de la no dualidad. Entonces, por eso te dice, la verdad es evidente, o bien es evidente, o bien no lo es. Entonces, el pensamiento mágico viene siempre un pensamiento de ira, de separación. Cualquier tipo de pensamiento mágico es un pensamiento de ira, de separación, de miedo, ¿no? Entonces te dice, por eso dice, la verdad es evidente, o bien, o es o no lo es. Y dice, ya que la ira es una interpretación, no un hecho. Es decir, es una interpretación de tus ideas, de tus creencias, de cualquier situación que hayas experimentado. Precisamente lo ves con tu memoria del pasado y lo quieres proyectar en tu presente. Y obviamente eso es un pensamiento mágico. Todo aquel pensamiento que quieras traer del pasado al presente, que también involucre toda esta parte de separación, ¿no? Entonces, pues dice,
ira es una interpretación, no un hecho. Entonces, qué nos está mencionando aquí? Que realmente la ira no existe. Es un pensamiento inventado por nosotros, por el ego, por el personaje que nosotros fabricamos en el mundo. Entonces, por eso te dice que la verdad lo único que puede ver es paz. La verdad lo único que puede ver es santidad en tu hermano, que es que es la verdadera justicia de Dios. Ver la paz en tu hermano, ver la dicha en tu hermano, ver la unidad en tu hermano. Y precisamente los pensamientos mágicos lo que hacen es que veas la ilusión de tu hermano, que te veas como que lo veas como un cuerpo, que lo puedas ver que puede ser traicionero, que lo puedas ver que es malvado, que lo puedas ver separado de ti. Y sin embargo, la verdad, lo único que puede ver en tu hermano es la unidad. La justicia de Dios es lo único que puede ver. Por eso dice, la justicia de Dios hace a un lado tu injusticia. ¿Tu injusticia qué quería? Que se vieran separados, que tú seas especial y él sea el culpable, que tú seas bueno y él malo, para que tú en su culpabilidad radique tu santidad, ¿no? Entonces dice, no, él es igual que tú, él es tan santo como tú, él es tan amoroso como tú. Entonces es la verdadera justicia, ver en tu hermano lo mismo que tú eres, sin interpretaciones. Por eso te dice, en la corrección, dirígete a tu maestro interno para que él te muestre cómo ver a tu hermano, para que él te muestre cómo sanar esos pensamientos mágicos, para que él te muestre la justicia de Dios. Por eso todo el libro nos lo va diciendo, ¿no? O sea, tu maestro interno va a ser el Espíritu Santo. Él va a depender, ahorita me llegó por lo de que me ha salido mucho el templo, ¿no? Que cuando de ahí se agarraron muchos para hacer el templo de Dios, la roca, la primera roca y lo que sea, se empezaron a hacer las iglesias, ¿no? Y acá nos está mencionando precisamente que el templo es nuestra mente, que es el que tenemos que liberar de pensamientos mágicos para dejar entrar la voz que habla por Dios, que ya está ahí, nada más que más bien escuchar la voz que habla por Dios y empezarla a aceptar. Y al aceptarla, vamos a empezar a ver a nuestros hermanos con justicia, es decir, con paz, con amor. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que nunca fueron culpables, que nunca fueron pecaminosos, sino simplemente era la interpretación que nosotros hacíamos de cada uno de ellos, la interpretación que nosotros hacíamos del mundo. Entonces, por eso dice, también hazte un lado y deja que tu maestro interno, tu maestro que te dio Dios para que te guiara de salida del sueño, te muestre cómo ver el mundo y que lo veas a través de ojos de justicia, ¿no? Así es, así ex. Pues hermano, pues ya son las 10:30, avanzamos Eh, seis preguntitas, pero no estaban nada cortitas, y habían unas no. hasta de 10 párrafos, parecían literalmente subcapítulos. Sí, pues Ujú. sí. Entonces, pues sí, nos vamos a aventar. Vamos por la pregunta 20, faltan 9, 9. así que pues ahí vamos a ver cómo nos sale mañana la lectura, ¿no? Muy bien. Pues, pues muchas gracias. Gracias a Dios. Benditos sean, hermanos. Gracias a Gracias por Dios. todo. Aquí estamos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Hasta la próxima.